Hola, en esta presentación, Paola Chico, Cindy Juárez, Briseida Martínez y Saraí Ríos te hablaremos un poco sobre el constructivismo social y las implicaciones educativas de la teoría histórico-cultural. Comencemos. Propuestas para la enseñanza. Muchas de las propuestas para la enseñanza se fundamentan en la perspectiva vygotsquiana y la creación de zonas de desarrollo próximo o ZDP, con los alumnos para determinados dominios de conocimiento. Recordemos que cuando hablamos del término zona de desarrollo próximo, nos referimos a la diferencia entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial, el cual dependerá de la colaboración o guía de aprendizaje. Las principales interpretaciones de la zona de desarrollo próximo que se han propuesto para la enseñanza básicamente son dos: la que se fundamenta en el concepto de andamiaje y la concepción de la zona de construcción colectiva. Con ambos, los alumnos crecerán paulatinamente en competencia, aunque en la de andamiaje en un sentido más predirigido por el enseñante, mientras que en la zona de construcción colectiva de una forma más abierta a las posibilidades de construcción conjunta que se negocian entre alumnos y maestros. Aquí haremos un pequeño paréntesis para hablar de los trabajos de James Werch sobre la zona de desarrollo próximo y la identificación de mecanismos semióticos en situaciones didácticas. Su unidad de análisis de la perspectiva sociocultural es la acción mediada, ya que explica que los seres humanos interactuamos con los demás utilizando una serie de mediadores, ya sea de conducta o de habla. Además, identifica como elemento central el proceso de redefinición y negociación de la situación entre el enseñante y el aprendiz. En sus trabajos sobre relaciones didácticas entre el enseñante, el cual generalmente es madre, y aprendices, el cual generalmente es niños, Welch identifica cuatro niveles de intersubjetividad en este proceso. Nivel inicial. En él hay una ausencia de procesos comunicativos entre la enseñanza y aprendiz debido a las diferencias de la definición de la tarea. Un ejemplo de ello sería que el enseñante le pidiera al niño dibujar un círculo y él dibuja un óvalo. El segundo nivel, hay una tendencia de participación, el aprendiz en la tarea, a pesar de existir una comprensión limitada de los fines de la tarea, la cual no coincide completamente con la del enseñante. En este ejemplo, el aprendiz vuelve a intentar hacer un círculo sin entender cuál es la diferencia entre ambas figuras, ya que son redondas. En un tercer nivel, se tendría que entender la definición de la tarea y los objetivos que persigue el enseñante y la solución por parte del aprendiz sin dificultad. En este punto, en el ejemplo, el aprendiz reconocería cuáles las diferencias entre ambas figuras y se esforzaría por realizar el círculo. Y el cuarto nivel o nivel superior es en el que la participación en la solución de la tarea llega a ser autorregulada con el aprendiz. En el ejemplo que seguimos, basta con que se le diga al alumno que realiza un círculo para que realice la acción sin ayuda alguna.
Prosigamos con la interpretación del andamiaje. El andamiaje es un proceso en el que el aprendiz llega a conocer o dominar los contenidos que el enseñante le propone. El experto o enseñante crea un sistema estructurado de ayudas o apoyos para guiar el manejo de los aprendizajes por parte del alumno o novato, a través de un proceso interactivo y dialógico. El andamiaje debe asumir algunas características esenciales. Primero, debe ajustarse a las necesidades del aprendizaje del alumno. El enseñante proveerá apoyos ajustados al nivel de competencia inicial y progresiva que demuestren los alumnos. En segundo término, debe ser transitorio o temporal. El andamiaje no puede ser permanente, sino que debe removerse una vez que demuestre que los alumnos ya no lo requieran. Y por tercer punto, debe ser explicitado, es decir, visible y audible y tematizable. El alumno debe tomar conciencia de que la realización y mejora de sus aprendizajes ha sido por parte de asistencias y apoyos recibidos. El proceso de andamiaje inicia con la interacción entre el enseñante y el aprendiz. En esta fase, la actuación del profesor es principalmente directivo o orientativo, ya que toma la iniciativa sobre los contenidos. Con el paso del tiempo y una vez que se ha logrado construir en los alumnos un sistema de mecanismos de intercambio dialógico apropiados para negociar las ideas, el profesor irá comenzando a ceder protagonismo a los alumnos. Cuando el profesor se percate que los alumnos vayan logrando un manejo cada vez más autónomo y más autorregulado de los contenidos, removerá el andamiaje. Wood ha señalado la importancia de los principios de incertidumbre y contingencia en la enseñanza del andamiaje. Comenta que cuando un alumno recibe un alto nivel de incertidumbre en la tarea, ya sea porque le es poco familiar o siente inseguridad al realizarla, se le dificulta el aprendizaje y baja su motivación para realizarla. En estos casos, la labor docente es reducir la incertidumbre por medio de apoyos, ayudando a comprender o definir la tarea. Wood ha puesto 5 niveles de control que se asocian con los diferentes tipos de ayuda. En el nivel 0 se tiene bajo control del enseñante, es decir, que no provee ningún tipo de ayuda. En el nivel 1 se utilizan sugerencias verbales generales. Por ejemplo, ¿qué podrías hacer aquí para cambiar esto? En el nivel 2 se hacen sugerencias verbales concretas. Por ejemplo, aquí podrías utilizar el equipo de cómputo. En el nivel 3 se indican los materiales. Por ejemplo, ¿por qué no usas la regla para hacer mejor tus gráficas? En el nivel 4 se preparan los materiales. Se selecciona y se dispone todos los materiales para el alumno al realizar la actividad. Y en el nivel 5, donde hay alto control del enseñante, se hace una demostración de los instrumentos a aprender para que el alumno sea capaz de replicarlo.
Good, Brunner y Ross describen 6 funciones básicas de un tutor haciendo uso del andamiaje. La primera es orientar el interés del aprendiz hacia la tarea que está realizando. El segundo, simplificar la situación para que el aprendiz pueda manejar los componentes de la tarea y del proceso. El tercero, mantener y motivar la actividad del aprendiz durante el proceso de resolución de la tarea. Dirigir y orientar sus acciones. El cuarto, controlar la frustración en que pueda incurrir el aprendizaje. El quinto, resaltar los aspectos críticos entre lo que ha hecho el aprendiz y la solución ideal. Y el último, aportar una versión ideal de la acción a realizar. El contexto del apprenticeship. Este se basa en lo que nosotros conocemos como andamiaje. Yo lo identifico como nuestro proceso formativo para ser docentes, porque estamos aprendiendo en un jardín de niños de una docente cómo ser docente. Por ahora, nuestra participación es periférica y gira en torno a la actividad central de la maestra. Entonces, la observamos para aprender de ella. Ella poco a poco nos va dando actividades sencillas de carácter secundario y nos va guiando y va reportando nuestros avances de cómo vamos aprendiendo de ella a ser maestra y poco a poco nos va otorgando responsabilidades hasta llegar a ser una actividad central, como ahora regresaremos a realizar una intervención en la siguiente jornada de prácticas. Comunidades de practicantes y participación de los aprendices. Para que se dé este contexto debe de haber una cognición situada, es decir, nosotras hacemos este proceso porque vamos a aprender cómo ser maestras en un espacio físico definido que son los jardines de niños, pero no solo aprendemos esta parte metodológica, sino también formamos parte de una comunidad que nos reconoce como practicantes y aprendemos también cómo relacionarnos con los diferentes agentes educativos, como los padres de familia, los directivos, los docentes y los niños. Entonces se da un aprendizaje genuino. Wegner describe que una comunidad de aprendizaje se compone de 3 elementos. 1. El repertorio cultural compartido. 2. El compromiso mutuo. 3.
una empresa conjunta de actividades. Ellos refieren una participación periférica legítima, en donde hay un reconocimiento legítimo de los aprendices, el acceso a la cultura social, constante observación de expertos, introducción gradual a las actividades de producción y distinción entre aprendices y expertos. Recuerden que este proceso se parece mucho a cómo nosotros llevamos a cabo nuestras prácticas profesionales, porque nos reconocen como aprendices, tenemos acceso a la cultura social escolar de la escuela a la que nosotros vamos a practicar. Los expertos nos observan, o sea, la maestra y nuestra maestra acompañante y en ocasiones los directivos y supervisores, y nos van introduciendo gradualmente a las actividades de ser docente. Características del apprenticeship. Este no es un proceso que se da bajo una improvisación. Para que haya un aprendizaje bajo estas características debe de ser legítimo y los expertos deben de guiarnos para poder aprender. Entonces, las actividades que deben ser propuestas han de ser estructuradas, contextualizadas, que propicien conocimientos auténticos y situaciones naturales. Es por eso que nosotras vamos a practicar a un jardín de niños en un contexto normal con las condiciones que cada jardín de niños nos ofrezca. Siguiendo con estas características del apprenticeship, nosotras no vamos a los jardines de niños solos. Hay un modelamiento, es decir, la maestra titular que nos fue asignada nos modela cómo ser maestros. Después, el coacheo o entrenamiento nos los da ella o también nuestros docentes que tenemos en la escuela o nuestro docente acompañante. Y poco a poco nos van retirando la ayuda. Por eso en los últimos semestres de la carrera nosotras vamos a intervenir ya con un grupo toda la semana. Este modelamiento y estas oportunidades de supervisión son muy importantes porque van afinando nuestra ejecución para que cada vez sea más independiente. Nuestra interacción social y construcción social del conocimiento es contextualizado y es una experiencia en sí misma que nos va a dejar un aprendizaje para todo nuestro futuro profesional.
Las zonas de construcción colectivas. Algunos autores neovygotskianos tienen una interpretación un tanto diferente a la metáfora del andamiaje. Entre ellos tenemos a Newman, Griffin y Cole. Ellos consideran que el enseñante debe proponer zonas de construcción con los aprendices, en las que por un lado hay una cierta apertura e indeterminación en la situación de enseñanza, y por el otro lado hay una influencia mutua de los enseñantes y los aprendices en el proceso de definición y estructuración del aprendizaje. En esta participación, los alumnos juegan un papel participativo y determinante para establecer el rumbo de las zonas de construcción. Se puede decir que en la construcción de estas zonas, al inicio el enseñante emplea un guión o marco que funciona como una especie de ficción estratégica para crear una situación de intersubjetividad básica y hacerlos participar en una parte de la tarea, sin que ellos comprendan completamente qué están haciendo. Bajo esta interpretación, parece que lo que van aprendiendo llega a ser lo construido conjuntamente por las situaciones que se van presentando. Siguiendo un poco con esta idea, tenemos a Galbraith, Tassel y Well, que han llegado a afirmar que en esta zona de construcción se relativiza el papel del enseñante en tanto transmisor, abriendo la posibilidad para aprender en colectivo, donde todos los participantes colaboran de forma activa sobre la temática en cuestión. B. Royoff, una de las autoras que más ha trabajado sobre esta idea, declara que las escuelas estructuradas como una comunidad de aprendices contrastan con la organización tradicional adultocéntrica de las escuelas, porque estructuran las actividades en las que los niños se involucran en la forma en la que ellos les interesa y les permite participar. En una comunidad de aprendices, los alumnos no realizan partes de una actividad sin conectarlas con toda la actividad completa y su propósito. Otra autora es A. L. Brown. Para ella, las características esenciales de las comunidades de aprendizaje son las siguientes. A. Hay una atmósfera de responsabilidad individual junto al sentimiento de que algo está siendo compartido. B. Los participantes, alumnos, aprenden a participar en un sistema social, lo cual significa que pueden escuchar a los otros y ser escuchados. C. Se establece una comunidad de discurso en la que existen discusiones constructivas y las preguntas y las críticas son lo habitual. D. En estas clases, los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje y el papel del maestro es introducir nuevas cuestiones o reconceptualizar el tema. Evaluación. En torno a la evaluación se derivan dos aplicaciones, la evaluación dinámica y la evaluación de aprendizajes escolares. La evaluación dinámica se dirige no solamente a valorar los productos del nivel de desarrollo real de los niños que reflejan los ciclos evolutivos ya completados, sino sobre determinar el nivel de desarrollo potencial. Sirve también para determinar las líneas de acción por donde deberán encaminarse las prácticas educativas que busquen potenciar el aprendizaje de los alumnos. Y respecto a la evaluación de aprendizajes escolares, los autores que defienden la perspectiva del aprendizaje situado proponen la necesidad de evaluarlos en contextos, prácticas y con tareas auténticas, presuponiendo que la enseñanza-aprendizaje también haya ocurrido en tales contextos, prácticas o tareas, o al menos en situaciones o simulaciones parecidas a las reales. El constructivismo social nos habla donde se crean las zonas de construcción, la evaluación de la ejecución independiente, también de los cambios de la apropiación y dominio de los instrumentos mediacionales, como por ejemplo la escritura,
cuando los niños participan en actividades cooperativas novedosas. Esto nos habla de experiencias pedagógicas o de líneas de investigación que han jugado un papel central en todo. También nos habla de la enseñanza de la lectura y escritura, donde el campo de la enseñanza se ha visto poderosamente enriquecido por este gran paradigma. Las brillantes ideas e intuiciones de Vygotsky en este dominio han sido retomados en forma creativa por varios investigadores, que ellos mismos toman en cuenta toda la innovación varias propuestas para la enseñanza de la lectoescritura, tales como el programa de Katzen y colegas de recuperación de la lectura, así como las realizadas por el grupo de Au y otros en el programa de Kakegema. El constructivismo social Vygotsky no ha servido como uno de los referentes teóricos más importantes para el desarrollo de los estudios de alfabetización, que es el análisis del discurso en las situaciones de enseñanza. Otra línea de trabajo con importantes implicaciones educativas es la que se refiere al estudio de discurso en las situaciones de enseñanza y su papel en la construcción de significados compartidos sobre los saberes curriculares. Sin lugar a dudas, la continuación de esta línea, que ya ha demostrado su potencialidad explicativo, redundará en valiosas contribuciones para el análisis de la práctica docente y para el desarrollo de propuestas de formación docente en situaciones futuras. Miradas constructivistas en la psicología de la educación. Hay que reconocer que muchas de las ideas del paradigma se han asimilado o amalgado con líneas de trabajo provenientes de otros paradigmas. Tal es el caso del paradigma cognitivo, donde en variadas propuestas instruccionales concretas se distingue en un cierto aire vygotskiano. Ejemplo, la enseñanza recíproca de Palinesar Brown en comprensión y aprendizaje de textos, la enseñanza dialógica en composición escrita, etc. Las estrategias esenciales en que se basa la propuesta son el aprendizaje cooperativo por medio del método denominado rompecabezas y la enseñanza recíproca. A través del aprendizaje cooperativo y de las actividades de discusión en grupo se logra que la experiencia de los alumnos se distribuya y se comparta socialmente. La segunda propuesta también se desarrolló a finales de los años 80, que se conoció en su momento como contexto de aprendizaje intencional apoyado por computadora. Aunque a decir de los propios autores, mejor debería ser identificado como proyecto de comunidades de construcción del conocimiento,
La propuesta de este se basa que está ampliamente documentada en la literatura anglosajona. Está basada en la creación de un contexto que permita la construcción pública y conjunta de aprendizajes y comprensiones. Esta pretende que los participantes construyan el conocimiento usando sus habilidades compositivas de escritura, que aprendan nuevas teorías y conocimientos escribiendo, para comunicarse genuinamente con sus compañeros. Los participantes trabajan en una base de datos compartida y pueden acceder a esta según distintos modos de participación, tales como leer, consultar, escribir notas y elaborar gráficos, elaborar críticas, dar retroalimentación, refinar preguntas, promover evidencia y hacer resúmenes. Casi todas las participaciones de los alumnos fomentan la reflexión y la interactividad. La propuesta de la 5D es un entorno extracurricular que nació para investigar procesos de desarrollo y aculturación, que permite el análisis de las interacciones dentro de un sistema global de actividad regido por reglas. Según Cole, los principales intereses prácticos de la 5D son desarrollar un contexto en el que los alumnos estén motivados para trabajar y en la que además se les den oportunidades para la comunicación oral y escrita en actividades involucradas. Los niños participan colectivamente dentro de este entorno. Recomendó un laberinto que involucra una serie de actividades y juegos. Interactúan con un personaje ficticio llamado el mago, que les anima a realizar una serie de reflexiones sobre sus procesos cognitivos y progresos.